las 8:41 de la mañana, son las 7:41 en las Islas Canarias. Damos comienzo a nuestra primera tertulia del año, aquí en Es la Mañana de Federico, con unos tertulianos de excepción. Alejandro Vara, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz año. Buenos días, feliz año a todo el mundo. ¿Qué tal, feliz 23. Sí, Maite Rico, ¿qué tal? Buenos días Buenos y feliz días. año. Bien, bien, igualmente. Y Juan Carlos Girauta, ¿qué tal? Feliz año. Muy bien, feliz año, venturoso 2023. Además habéis venido tal cual, en riguroso protocolo. Sí, como hay que manda, presentarse como bien manda, ante el sí, nuevo sí, por año, lo menos, que es aún lo no que conocemos de qué pie va a cojear. Y Daniel Muñoz, ¿qué tal? Bienvenido, que también Buenos nos días de acompaña nuevo. ahora para darnos los principales titulares de la prensa, pero antes esa traición del año pasado y que vamos a seguir repitiendo, por supuesto, porque fue un año funesto en lo político, pero sin duda bastante prolífero en lo que fue también la República de nuestros tontos. Por eso nos vamos a ir ahora a saludar a Santiago González. ¿Qué tal? Buenos días y feliz año, Santiago. Muy buenos días, Sara. Lo mismo te deseo a ti y a nuestros contertulios. Sí, bueno, ¿por dónde empezamos hoy? Pues bueno, vamos a empezar con dos... tengo un tema claro, pero vamos a empezar con dos extemporaneidades. Uno, Eva Guimil, que escribía en El País que Televisión Española exigiera como presentadores a Ana Obregón y Mario Vaquerizo, la pareja que emocionará a la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional, evidencia su desinterés por atraer a cualquier nacido hace menos de medio siglo. Hace falta estar enferma para escribir esto, pero en fin. Luella Parsons estaba escéptica en fin de año. El ministro de Cultura no tiene título universitario. La ministra de Educación no tiene una licenciatura. No había otros más preparados para ser vasallos de Sánchez, por lo visto. Y 2022 se ha ido con malas vibraciones. El día de Nochevieja se nos murió Benedicto XVI, que ha sido, para los no creyentes, el papa que hemos querido como nuestro. Fue la bestia negra de la izquierda, valga como ejemplo el editorial que hoy le dedica El País, Los errores de Ratzinger. John Mueller hacía una pregunta pertinente. ¿Habéis visto algún artículo hoy que reseñe la victoria de Ratzinger sobre la teoría de la liberación? Evidentemente no. Justo al contrario, que Antonio Papel, que escribía la muerte de Ratzinger debería suponer el fin de una iglesia tóxica e inquisitorial y el primer atisbo de una iglesia social y compasiva, únicos rasgos que justifican su razón de ser. Otro ejemplo era el daguerrotipo que le dedicó Manuel Vicent en El País el 22 de octubre de 2011. Joseph Ratzinger, con 18 años, perteneció a las juventudes hitlerianas. A la sombra de miles de estandartes con la cruz gamada, impulsado por los tambores y los gruñidos irracionales que desde lo alto de la tribuna lanzaba Hitler, el joven Ratzinger pudo haber desfilado ante la puerta de Brandenburgo con el corazón inflamado por la estética nazi. Pero vamos a ver, Vicente, ¿qué es eso de pudo haber desfilado? O desfiló o no desfiló. No podemos utilizar como argumento lo que pudo haber pasado, sobre todo cuando no pasó. Ratzinger no pertenecía ya a las juventudes hitlerianas a los 18 años. Había desertado de la unidad en la que servía. También comprobé que a partir de 1939 la afiliación a las juventudes había dejado de ser voluntaria para ser obligatoria incluso para los seminaristas. No pudo desfilar ante Hitler a sus 18 años por otra razón. El día que los cumplió, 16 de abril de 1945, 22.000 cañones soviéticos iniciaron la ofensiva contra Berlín a las 2 de la madrugada. Y no había ambiente en la capital del Reich para desfiles. Hitler tampoco aullaba mientras las tropas desfilaban. Como diría el Eclesiastés, hay un tiempo para aullar y otro para desfilar. Cuando las tropas desfilan, los de la tribuna están callados, de pie y saludando a los militares. También dice que tal vez el aroma de los tilos de Berlín impidió que le llegara el hedor a carne quemada que en ese momento ya inundaba todo el espacio del Tercer Reich. Tal vez no. La frase es imposible. En ese momento, hacía 3 meses que Auschwitz había sido tomado por el Ejército Rojo, exactamente el 27 de enero de 1945.
Queda un asunto que no es menor, los zapatos de Prada que Vicent convertía en categoría, puesto que los sube al título de la pieza, Pisar Auschwitz con zapatos de Prada. Recordé que 3 o 4 años antes había habido polémica en Internet precisamente a propósito de este asunto. Una búsqueda en Google me llevó inmediatamente a la polémica y a su desmentido. 3 años antes, el mismo periódico que publicaba esta columna se había hecho un eco de un rotundo desmentido del Osservatore Romano, en el que el diario oficial del Vaticano negaba oficialmente que el Papa usara zapatos de Prada. Pero Santi, ¿qué problema habría si llevara unos zapatos de Prada? Porque unos de Hugo Boss todavía, porque era el que diseñó el uniforme de los nazis, ¿no? Eso, vamos a ver. Lo único que trato de señalar es la falta de amor al dato. Y El País, el periódico en el que escribió esto Manuel Vicent y al que pertenecía como subdirectora nuestra Maite Rico, tituló "El Papa no viste de Prada", y haciendo, muy original. Citando el Corriere della Sera, que identificaba al artesano que surtía al Vaticano de los mocasines rojos del Papa. Se trataba de un zapatero de Novara llamado Adriano Stefanelli. En fin, qué pena, porque yo tuve a Vicent como uno de mis columnistas de cabecera desde que firmaban Hermano Lobo una doble página junto a Umbral y Carlos Luis Álvarez, Cándido. Pero el tiempo no pasa en vano. No, se puede ser buen escritor, pero muy poco riguroso como analista, ¿no? Es que la literatura no siempre ennoblece está el periodismo. haciendo literatura. A veces lo corrompe. Sí. Bien, Ruiz Quintano en ABC define muy bien a este Antonio que nos preside en el desplante al rey en la estación de Chamartín. Los cabestros no se convierten en toros por entrar antes que el toro en el corral. Y el rey le metió el primer rejonazo. Buena metáfora. Y finalmente, en estos días nos ha dejado Gulliver alguno de sus magníficos ovillejos. ¿Qué dices si oye alegría? Madre mía. ¿Quién con Pachi alucinó? Yo. ¿Y si farfulla Montero? Me muero. Aunque soy tipo guerrero, curtido en 10.000 batallas, su cháchara no supero, porque me faltan agallas. Madre mía, yo me muero. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. Mañana te seguimos escuchando. Pues aquí seguiremos. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, antes de nada, antes de irnos a la prensa, me gustaría que hicierais una primerísima valoración y, a ser posible, rápida, de lo que ha supuesto el legado del Papa. ¿Qué destacaríais vosotros? Luego vamos a contar con la presencia de Pedro Fernández Barbadillo, también uno de los expertos y una de las firmas de Libertad Digital que va a analizarlo. Pero brevemente, Girauta. Yo quiero decir que, aparte de haber muerto un Papa, ha muerto quizá el principal intelectual de Occidente, y si no el principal, uno de los 3 o 4 principales. Y quiero, digamos, de la parte religiosa y la relativa a la fe, pues hay muchos testimonios. Yo lo que quiero recomendar al público es que lea el diálogo que mantuvo con Jürgen Habermas en 2004 en Múnich, y con eso tendrá bastante para hacerse una idea sobre la altura intelectual del señor Ratzinger, que resulta pues que se dio en él esa circunstancia tan rara de ser un elevadísimo intelectual, capaz no solo de debatir con Habermas nada menos, sino, en mi opinión, de ganar ese debate, sino que además llegó a Papa. Son tantas circunstancias insólitas que casi la menos insólita parece que fuera el primero en 6 siglos en renunciar a la cátedra de Pedro, ¿no?
Alejandro. Mira, la verdad es que repasando estos días, este fin de semana que hemos estado un poco agitado de fin de año con muerte de Papa emérito, pero y recolectando opiniones y sacando de sus vacaciones algunos columnistas pensadores, y es que yo leyendo, por ejemplo, el que hacía el artículo público en Voz Populi, Luis Algorri, que hacía un repaso, yo creo, bastante original de lo que es la vida, o lo que fue la vida de Benedicto XVI, sí que recordaba, por ejemplo, cómo se le recibió cuando fue elegido Papa, fue designado Papa por el Espíritu Santo. Hay que reconocer que fue abrumador el bombardeo, pero desde el New York Times a la República, que eso es verdad que fue así, y que evidentemente el gran inquisidor, no sé qué, todo lo que se dijo en su momento. Cosa que ahora, y lo recordábamos, lo comentábamos con Juan Carlos, por ejemplo, en la hora de su fallecimiento, pues posiblemente también por estas fechas que nos ha tocado, no se ve la compensación de lo que realmente ha significado Benedicto XVI, hoy lo cuenta muy bien Federico en su artículo en Libertad Digital, que fue el gran pensador, el gran teólogo, que montó una estructura para cimentar lo que es el ideario de la Iglesia, que estaba necesitada. Es cierto que un papa, además de ser un gran teólogo, un gran pensador, un gran sabio, como era Benedicto XVI, también necesita unas dotes de gestión, cosa que evidentemente se le puede reprochar a Benedicto XVI, y por eso, con toda la naturalidad del mundo, rompió con una tradición de 6 siglos y se fue sin haber concluido su papado. Pero hay que reconocer que no sé si se ha estado muy a la altura en la despedida, salvo algunas excepciones. La tercera de hoy de ABC de Olegario de Cardenal es sensacional, muy recomendable, pero me parece que no sé si es por la Navidad, por las fechas, pero Benedicto XVI se enmendará con el paso de estos días, ¿no? Pero se merece el tratamiento, el estudio y la dedicación a su figura, que ha sido monumental, ha sido un coloso del pensamiento. Y es verdad que el cristianismo, cuando el cristianismo necesitaba que alguien pusiera estos diálogos con Habermas, que alguien pusiera negro sobre el blanco, después de lo que fue, oye, no nos olvidemos de que Juan Pablo II fue lo que fue, y además la dimensión que tuvo a nivel popular, eso innegable. Bueno, y Ratzinger fue su mano derecha. Y fue su mano derecha, y además Ratzinger se iba a ir y no se pudo ir porque luego vino el atentado contra Juan Pablo II y dijo, bueno, me tengo que quedar, no podía dejarlo porque su vocación no era ser papa, eso está claro. Pero sí que ahí me parece un poquito que no sé si se ha sido algo rácano, por decir una expresión. Muy recomendable también popular. Ese artículo que mencionas de Algorri, es donde yo había leído, que lo hemos estado comentando antes en conversación con Alicia Delibes, la importancia que le otorgaba el Papa emérito al latín, y cómo cuando él lo está comentando, absolutamente nadie, ni tan siquiera los cardenales eran conscientes de lo que estábamos viviendo en ese momento, ¿no? De esa renuncia en riguroso directo. Se despidió en latín y ahí la gente decía, ¿what? Sí. Claro, es que ser un coloso del pensamiento en estos tiempos de jaurías no es verdad, muy... no se lleva. Pero yo, mira, quiero destacar una frase de otro columnista que escribe del Mundo, Raúl del Pozo, que escribe bien y además sí es riguroso, y decía hoy que fue recibido como inquisidor, pero que no fue un integrista, sino un sabio razonador, y es así, es un hombre que defendía la razón, que puede ser paradójico viniendo de un hombre de fe, y al mismo tiempo pues combatió el fanatismo en todas sus facetas, ¿no? Ya fuera el comunismo, ya fuera el islamismo, y con una gran humanidad, que no tenía a lo mejor carisma de líder, es que no lo quería ser ni quiso serlo nunca, ¿no? Y yo creo que también acabó renunciando porque me imagino que el ambiente en el que estaba y lo que lo rodeaba pues tampoco le debió agradar, pero bueno, sí es increíble la facilidad y de nuevo cómo y la prensa contribuimos a caricaturizar a los personajes que a lo mejor ideológicamente no van con la línea de un determinado medio, cómo se les destroza sin el menor pudor. El propio Papa Francisco, cuando lo nombraron, la izquierda también le acusó de haber sido colaboracionista de la dictadura militar, y además me hace gracia que se le acusara de nazi, como señalaba Vicent, cuando alguien que sí fue voluntariamente a las juventudes hitlerianas, como fue Günter Grass,
cuando se hizo público, ahí todos intentaban defenderlo. Ratzinger, al mismo tiempo que, porque el escándalo salió más o menos al mismo tiempo, lo de Günter Grass, y Ratzinger contaban cómo efectivamente desertó, como además era obligado, tenía 18 años, entonces, 17, que es más o menos la edad de Günter Grass. Grass fue voluntario, él desertó. Y quien era un nazi era el Papa y no Günter Grass, que se pasó la vida repartiendo carnés, ¿no? Sin embargo, fíjate de demócrata. Cómo Günter Grass ha desaparecido de la escena. Nadie se refiere a Günter Grass, nadie cita a Günter Grass, y tengo para mí que la figura de Ratzinger cada vez será más grande. Ya lo era, pero cada vez será más grande. Y para mí la clave está en lo que has dicho, la unión de fe y razón, el no eludir desde la fe la razón y el no eludir desde la razón la fe. Además, con argumentos que no encajan ni encajarán nunca con los clichés al uso. Exacto, eso es lo que es lo que está diciéndole a quienes desde la fe temen la razón, les está diciendo: si tú no aceptas eso, será una derrota del humanismo. O sea, está reivindicando ese humanismo ilustrado de alguna manera, pero a la vez, de alguna manera no, lo está reivindicando. Y a la vez está diciendo la religión, la fe, que tiene que usar todas las herramientas del hombre, y no solo es analítica, sino que en la legitimación de la democracia liberal te vas a encontrar, y para mí esta es la clave, porque es mi área de interés, ¿no? Te vas a encontrar con que esta no se puede legitimar en sus propios términos, dentro de sí misma. Necesita una legitimación externa. Y este es el punto principal que le diferenciaba de Habermas, ¿no? Es decir, hay un momento en que la democracia liberal y el sistema de mayorías no se puede legitimar finalmente, más que desde un punto de vista, más que desde lo externo. Y esto en un hombre que es alemán y que vivió en la época que vivió es muy importante, porque además, como es evidente, y así lo dice, él ha visto a las mayorías democráticas cometiendo atrocidades, ¿no? Desde un punto de vista estrictamente formal y técnico, esas atrocidades serían, digamos, decisiones democráticas, ¿no? Ya ha amanecido en Roma, son las 8:58. En 2 minutos se abre oficialmente la capilla ardiente y son varias las colas que estamos pudiendo ver en la plaza de San Pedro en Roma. Vamos a destacar algunos de los titulares que hoy encontramos en la prensa, que imagino que hablan sobre el legado del Papa. Sí, continúa acaparando buena parte de las páginas de los periódicos. Vamos conociendo detalles sobre ese funeral que va a tener lugar el próximo jueves, sobrio, sencillo, como resalta hoy ABC en una portada para La Historia, con esa fotografía del cuerpo sin vida de Benedicto. Especial en el diario La Razón, amplio despliegue en general en todos los medios, también en Libertad Digital con muchos artículos, entre ellos el que firmaba este domingo Federico refiriéndose a Ratzinger como el último gran papa. El diario El País lleva fotografía de portada hoy la toma de posesión de Lula da Silva, también El Mundo, pero su titular, Sara, es para una nueva encuesta de generales, mayoría absoluta entre Partido Popular y Vox. La distribución de escaños es bastante similar a la de la encuesta que ofrecía El Español este domingo y la que ofrecen hoy también El Debate y OK Diario. El PP se mueve entre los 130 y los 135, Vox se mantiene en los 50, el PSOE que baja en todas las encuestas de los 100 y Podemos que apenas supera los 20. El editorialista del Mundo sostiene que el electorado está castigando al PSOE por la derogación de la sedición o la reforma de la malversación, una opinión parecida a la que tiene hoy Emiliano García Paje, entrevistado en El Español. Lo de Paje o Lambán pues es siempre lo mismo, ¿no? El diagnóstico es bueno, pero luego no se actúa en consecuencia. Teme, por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha que con la reforma de la malversación pase como con la ley del solo sí es sí, rebaja de condenas por doquier. Él es uno de los que se la juega el próximo mes de mayo en esas elecciones autonómicas y municipales. Otro, Chimo Puig, que
a pocos meses le ha estallado el caso Azud. Libertad Digital ha accedido al informe de la UCO que acredita que hasta 7 empresas participaron en esta trama de financiación ilegal de los socialistas valencianos. Algunas se utilizaban como empresas pantalla para canalizar estos fondos. Voz Populi está también publicando en los últimos días muchas novedades al respecto. Y hablando de esas elecciones municipales y autonómicas, un datito más, sigue buscando el Partido Popular candidato al Ayuntamiento de Barcelona. Leemos hoy en The Objective que intentaron fichar sin éxito al diputado de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Nacho Martín Blanco. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, pues te voy a preguntar en primer término a ti, Juan Carlos. ¿Sabes quién es el candidato del Partido Popular? No solo lo sé, sino que es amigo mío. Perdón. No me refiero al que es el candidato. El anterior. Sino el que ha rechazado, según dicen, Nacho Martín. Nacho Martín Blanco es un tipo extraordinario. Maravilloso. Aquí le hemos contado con él en varias ocasiones. Y válido perfectamente para eso. Y si lo ha rechazado, pues supongo, no sé por qué. O sea, no lo he hablado con él y por tanto no sé por qué lo ha rechazado. Supongo que porque sigue en Ciudadanos y no se ha marchado, no se quiere marchar. Mañana tendremos ocasión de charlar con el candidato de Vox a la alcaldía, el señor Pulido, que nos explicará cuáles son las perspectivas, porque hay que recordar que Vox sacó muy buenos resultados precisamente en Cataluña, ¿no? Mejores que el Partido Popular. Ciudadanos y que el PP. Pero ahora lo fían todo, y de hecho es una de las bazas, ¿no?, que sostiene ahora mismo Pedro Sánchez, el buen resultado que podría tener Salvador Illa en Cataluña en el mes, cuando se produzcan las elecciones, iba a decir en el mes de mayo, pero en este caso no. Lo de Illa, lo de Illa no. Lo de Cataluña es una cosa demencial, ¿no? Y me permito decirlo abiertamente, ya que soy catalán y me he pasado ahí casi toda mi vida. Es demencial que el señor Illa goce de ningún prestigio allí después de lo que hizo como ministro de Sanidad. Pero bueno, esa es la visión distorsionada Llegó a escribir un libro encima, no solamente reivindicando su gestión, sino atacando a la gestión de otros. Es que es una cosa desfachatada. Barcelona, que tan grande ha sido, pues se ha convertido en un lugar donde la gente más votada son tipos como Colau, Ernest Maragall. En fin, es que está todo dicho, ¿no? Es deprimente, ¿no? Ahora, lo puedes trasladar al resto de España y ver todavía cómo están las encuestas, sí. Pedro Sánchez. No, pero poco castigo me parece, lo que decía ahora mismo aludiendo a la encuesta del diario El Mundo. Pero ahora os voy a preguntar cuáles son las perspectivas, evidentemente, para este año marcadamente electoral, pero antes vamos a hacer una pausa. Es Radio. Feliz Navidad. Bueno, no os he preguntado si ya tenéis escrita vuestra carta a sus majestades los Reyes Magos. Entiendo que sí. Por supuesto. Hemos visto que en los balances limpio, además, de presidentes autonómicos también han hecho su particular reivindicación y carta a los Reyes Magos. Veremos a ver luego lo que obtienen el día 6 de enero. Yo, puestos a pedir, y puesto que soñar también es gratuito, ¿tú qué pides? ¿Qué les pides? Pues una casa caledonian. ¡Hombre! Creo que no. O sea, qué mejor casa que una de Caledonia. Además, te voy a decir, no voy a determinar ni en qué sitio la quiero, me da igual. O Javier Ferrero, incluso me iría a Málaga a vivir también, a Cortesina, esas maravillosas. Incluso me refiero porque el trabajo me ata a Madrid, pero bueno, no pasaría nada. Una segunda vivienda, segunda residencia. Delegación de Radio en Málaga. En no Málaga, mal, sí, además que va fenomenal, por cierto. Va muy bien. Esas casas, las de Cortesina en Málaga, que están en un entorno exclusivo, como es por supuesto esa localización, modernas y además para vivir, que esto es a mí lo que más me gusta, en verano prácticamente todo el año, con esas temperaturas tan agradables que se pueden disfrutar en Málaga. Y nos vamos a tomar ahora nuestro colacel este 2 de enero de 2023 con Lucía Prieto. Lucía, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Arrancamos el año llenos de ilusión y sobre todo de propósitos renovados. Y no me negarán ustedes que uno de los propósitos más inteligentes es cuidarse un poquito más por dentro y por fuera y hacerlo con la ayuda de los mejores. ¿Y cómo se hace esto? Muy sencillo. Apunten Colacel Antiox de Mundo Natural. Nos ayuda a combatir el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez con la ayuda de los antioxidantes más potentes, los que se incluyen en Colacel Antiox. Fijaos, nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria
equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 91-446-0000 o si lo prefieren tecleen www.parafarmaciamundonatural.es. Bueno, y para preparar esa carta a los Reyes Magos, para empezar a ver qué queremos, qué no, si todavía estamos a tiempo, por supuesto quedan todavía 4 días, nos va a proponer Naya Pertusa una cantidad de regalos importantes en el Corte Inglés. Los vamos a encontrar absolutamente todos. En una hora abren sus puertas. Naya Pertusa, ¿qué tal? Buenos días. El Corte Inglés te quiere desear un muy feliz 2023, el momento perfecto para ilusionar, para regalar y para sorprender, con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta hasta un 40% de descuento para tus compras de belleza, complementos, deportes y mucho más. Como por ejemplo en moda, con ofertas únicas para ella, como un 40% de descuento en abrigos de plumas largos en 2 colores de la marca Woman del Corte Inglés por 89,40. El mismo descuento que encontrarás en los plumas largos con capucha de la marca Southern Cotton, solo 78 € y en 2 colores. O en abrigos cortos de estilo sastre y doble botonadura de Woman el Corte Inglés. Elige entre 2 colores y llévatelo por solo 89,40. Y una selección también al 40% en marcas como Adolfo Domínguez, Donna Karan, George Rech, Desigual o Salsa. 2023 es también el momento perfecto para renovar tus accesorios. Hazte con una bandolera mini de pelo rizado en rojo con solapa de Joe a Mr. Joe con un 30% de descuento. Solo 20,96. Y la misma marca también encontrarás un bolso para móvil de pana de lila con asa de cadena por 20,96 o una bandolera pequeña de pelo en negro con imán, todo un 30% de descuento. Ilusiona, regala y sorprende con Feliz 2023 el Corte Inglés en tienda, en la web y en la aplicación. Bueno, no os he preguntado dónde pasasteis la Nochevieja, os pregunto por el tiempo, porque vivimos, la verdad, una Nochevieja maravillosa, bastante soleada y con temperaturas bastante atípicas para la época en la que nos encontramos. Yo al menos en Valladolid, que fíjate, no es precisamente el mejor sitio. En Zamora 17 grados. 17 grados, sí, a mediodía el vermú. Mejor que en Madrid. Pero previo. menuda, Sí. hombre, muchísimo mejor. Sí. Se estaban abriendo los bares ya a las 4 de la tarde para alargar la noche. Poniendo terrazas ya. No, las terrazas, nosotros el vermú en la terraza, efectivamente. Hay mucho cambio climático. Tremendo. Bueno, pues ahora no, ahora nos vamos a dar un baño de realidad. Estamos en enero y es lo que toca, pasar frío y sobre todo lluvias. La peor parte se la ha llevado Galicia, como saben, se lo estamos contando, muchísima precaución por esas fuertes lluvias y sobre todo las fuertes rachas de viento, olas de hasta 5 metros. Ha habido muchas incidencias en las últimas horas que han registrado los servicios de Galicia, sin, afortunadamente, lamentar ninguna víctima mortal. Chubascos también se van a registrar hoy débiles, eso sí, en las Islas Canarias y bastante fuertes en Andalucía. En el resto de España, bueno, pues una jornada con nubosidad variable, descenso, eso sí, ya generalizado, y lo que nos viene en estos días siguientes de las temperaturas, especialmente en el interior. Ahora mismo en Madrid 10 grados, camino de los 12, la máxima en las Canarias, en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife con 24 y la mínima hoy en León y en Palencia con 1 grado bajo cero. Hasta aquí el tiempo. Beatriz García, ¿qué tal? Buenos días de nuevo. Buenos días, Bueno, primeramente, Lunfai. Lunfai, Sara, es una oportunidad para que las empresas sean todavía más atractivas para su plantilla. Esta herramienta permite a cualquier negocio anticipar la nómina a sus empleados cualquier día del mes, cuando más lo necesiten, y lo mejor es que es gratis para la empresa. Ellos lo gestionan todo a través de la app. Bueno, ¿y cómo ha abierto la bolsa en este primer día laboral? Primer día del año, el IBEX abre en verde, el selectivo madrileño gana un 0,4% en estos momentos y cotiza por debajo de los 8.300 puntos. El 2022 no ha sido un buen año para la bolsa española. El IBEX 35 se ha dejado un 5,5% en estos últimos 12 meses del año y terminó la última sesión por debajo de los 8.300 enteros frente a los 8.700 puntos con los que terminaba un año antes. ¿Dónde van a poner su mirada los mercados este año? Pues en las subidas de tipos de interés, en las políticas monetarias que vayan a tomar los bancos centrales, subidas de precios también y en la inminente recesión que amenaza a 1/3 de la economía mundial, avisó ayer el FMI. Veremos. No hay que perder de vista, y por eso no dejar de leer el Libre Mercado en este año, donde la palabra seguramente más repetido, además de las elecciones, será incertidumbre en todos los ámbitos económicos. Eso es. Bueno, pues hoy nos vamos a los jardines de Sabatini, aquí en Madrid, porque mañana y pasado, los días 3 y 4 de enero, van a ser el escenario de la instalación interactiva Spark,
así se llama, para dar la bienvenida al año nuevo. Se trata de un espectáculo lumínico sin precedentes, inspirado en luciérnagas y en la galaxia de Estrella. A través de una original combinación de diseño y tecnología vamos a poder ver miles de burbujas de luz, esto es bonito ya solamente de escuchar, realzadas con materiales biodegradables que se integrarán en ese maravilloso paisaje, ese paraje sin comparación que son los jardines ubicados a los pies del Palacio Real, aquí en la capital. Muy cerca, además de Sabatini, tenemos también el Botánico, que está maravilloso, además, en estos días de las burbujas de Navidad. Creo que es espectacular, ¿eh? Sí. Porque hubo unas pruebas hace unos días y tengo unos amigos que estuvieron viéndolo y se quedaron patidifusos. Dicen una cosa, pero soberbia. Yo creo que va a haber mucha demanda de visitarlo. Muchísimas gracias. Bueno, para aquellos que se incorporan ahora a la sintonía de radio, estamos en nuestra primera tertulia del año 2023 en compañía de Juan Carlos Girauta, de Alejandro Baré y de Maite Rico, y vamos a incorporar en estos minutos a nuestra tertulia a Pedro Fernández Barbadillo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pedro, y feliz año. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, muy bien, y recordando ese legado extensísimo del Papa Benedicto XVI, no sé, a su juicio, ¿cómo va a ser recordado el Papa? Pues al final será recordado pues por quien escriba la historia, y por desgracia estamos viendo que por ahora la historia en países como España la están escribiendo pues los rencorosos, los mentirosos y los mezquinos, pero al menos para quienes hemos estudiado al Papa, hemos leído sus encíclicas, sus cartas, algunos de sus libros. Ha sido un grandísimo pensador y yo confieso pues que apenas he podido leer gran parte de su obra, más que la que ha escrito como Papa. Pues Benedicto va a quedar como un personaje de un grandísimo peso intelectual, un gran creyente y alguien que, pese a esa lejanía que se le atribuía por parte de sus adversarios, bueno, de sus enemigos, porque los tuvo, pues fue alguien que supo transmitir esa fe, ese sentimiento, esa creencia en Jesucristo a gran parte de la humanidad, a diferencia de lo que pasa ahora con el actual Papa, que la verdad es que no emociona ni a sus seguidores, y la prueba está en que cuando sale al balcón de San Pedro, pues tienen que hacer malabarismos las cámaras del Vaticano, pues para no mostrar los enormes huecos que hay en la plaza, las multitudes que iban a escuchar a Juan Pablo II o a Benedicto, pues ahora han desaparecido. Bueno, usted resalta en ese artículo que firma también en Libertad Digital la humanidad precisamente y la humildad de Benedicto XVI. Bueno, es que yo creo que eso es uno de los elementos que explican el éxito que tuvo el Papa, lo atractivo de su ministerio, y también explican el trato, el rencor con que los amos del mundo le han distinguido. Él dice en su obra que el hombre, para ser verdaderamente hombre, tiene que partir del reconocimiento de que es un ser creado, de que tiene unas normas a las que debe sujetarse, no que tenga la obligación de hacerlo, sino el deber de sujetarse, o sea, que es un ser creado, que debe respetar la vida y que debe rendir culto a su creador. Puede no hacerlo, desde luego, eso es el libre albedrío pues que colocó Dios, insertó Dios en el ser humano. Pero al rechazar ese origen divino, al convertirse el ser humano en Dios mismo, pues vemos lo que las consecuencias están a la vista. O sea, pues por la ley de eutanasia, por ejemplo, el transhumanismo, el desprecio a la vida del no nacido, etcétera, etcétera. Y por eso digo yo que Benedicto era el Papa de la humildad, el que reconocía y predicaba que los hombres tenemos que ser humildes, no solo con el prójimo, sino también con nosotros mismos, y reconocernos como seres dependientes de un poder superior, que es el que da sentido pues, a nuestra vida. Bueno, uno de los discursos que se están rememorando y que más hemos escuchado durante estos días es cuando él hacía referencia a la dictadura del relativismo. Vamos a recuperarlo. Avere una fede chiara, secondo il credo della Chiesa,
viene spesso etichettato come fondamentalismo, mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina, appare come l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi moderni. Bueno, ¿qué entendía Benedicto XVI por relativismo? En esta homilía impresionante y digamos que precedió a su elección como papa. Seguramente esa homilía le hizo ganar unos votos en el cónclave. Él lo que quería decir es ahí que estamos en un momento en el que precisamente después de ver todo a lo largo del siglo XX, o sea, todas las ideas políticas, todas las estructuras que hubo en todos los imperios, los estados, la misma Unión Soviética, la división de Alemania, el muro de Berlín, todo esto había caído y había sido sustituido pues por otros regímenes, por otras situaciones, y esto también la idea del progreso, que es demolida por la guerra de 1914, la liberación sexual, que esa todavía sigue dando coletazos. Pues claro, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es la conclusión que podemos sacar? Pues precisamente que no hay nada fijo, no hay nada determinado, y eso nos lleva pues a admitir que hay puntos fijos, que hay un eje en torno al cual gira la vida y la historia. Y de ahí que ahora se hable de la dictadura del relativismo, como decía el Papa, entonces cardenal de Ratzinger, en el sentido de que todo aquel que niega que todo es mudable, que no hay una verdad, puede ser castigado precisamente por los partidarios del prohibido prohibir y del nada importa, y del todo vale. Esa paradoja que es la que estamos viendo ahora. No deja de ser sorprendente, no deja de confirmar lo que digo, que en España se han aprobado el año pasado 2 leyes, la Ley de Memoria Democrática y la Ley Trans, que castigan con multas de hasta 150.000 euros pues infracciones, no delitos, infracciones administrativas pues contra la memoria democrática y contra pues las personas trans. Esa es la dictadura del relativismo que condenaba el Papa y bajo la que estamos viviendo. O sea, uno puede decidir si se considera pues los días pares mujer, los días impares hombres, y las fiestas de guardar, pues no sé, se considera, pues no sé, encina. Y como tú lo niegues, multazo. Pedro Fernández Barbadillo, creo que te quiere hacer una pregunta a Juan Carlos Girauta. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juan Carlos, encantado de escucharte. Igualmente, mira, mientras hablabas me estaba pensando en esa idea radical sobre la verdad que compartía, por supuesto, Ratzinger con Juan Pablo II. Les unían tantas cosas, ¿verdad? Y lo raro que fue que generara reacciones dentro de la propia Iglesia, reacciones adversas, aquella encíclica de Juan Pablo II, de Veritatis Splendor, simplemente porque afirmaba que había ciertas verdades inconmovibles, ciertas verdades eternas, ciertos valores que estaban y habían estado y seguirían estado siempre ahí. Eso causó un revuelo tal dentro de la propia Iglesia que sirvió como termómetro para medir hasta qué punto el relativismo moral había penetrado dentro de no solo el relativismo moral, sino, según las palabras del Observatorio Romano cuando dimitió Ratzinger, los lobos, ¿no? Los lobos que se había encontrado dentro de la Iglesia. Pero en el tema de la verdad, fíjate que hay una forma muy sencilla y muy inteligente para plantear esto que utilizó Ratzinger en el discurso, en su debate o diálogo con Habermas, del que hemos hablado antes aquí, que a mí me interesa especialmente, en la que dice, ante los defensores, como lo soy yo, de la democracia liberal, dice, ¿cómo va a haber derechos fundamentales sin valores fundamentales? ¿No te parece que es difícil ser más sencillo
y más irrefutable a la hora de defender la existencia de esos valores que tanto revuelo causaron en su reivindicación por parte de, en su constatación por parte de quien fue amigo amigo y compañero durante tantos años de Ratzinger, ¿no? Bueno, es que lo que ha señalado Juan Carlos revela la capacidad intelectual de Ratzinger e, insisto, el odio con que le distinguieron los amos del mundo. O sea, esa expresión que has citado de él es que es de pura lógica. Si creemos en la existencia de derechos fundamentales, derechos inalienables de la persona, es que tiene que haber un fundamento previo, algo que no pueda mudar, que no se pueda cambiar. Ahora ya, como se puede ir contra la biología, aquí durante el siglo XIX y el XX se nos acusaba a los cristianos de ir contra la ciencia. Sobre eso habría mucho que hablar y demás, pero ahora quien está yendo contra la ciencia son los avanzados, son los creadores de nuevos derechos. Y que uno pueda decir que, oye, hay verdades inmutables, es un escándalo. Pero es que es la consecuencia lógica, como decía el Papa en esa cita, del propio pensamiento político que lleva a que haya o defender derechos irrenunciables. Bueno, tiene que haber algo fundamental, algo que no cambie. Mira, y sobre las enemistades dentro de la Iglesia, yo creo que el texto más impresionante que podemos citar es la carta que él dirige a los obispos, que la tengo aquí delante, que se titula Carta de Benedicto XVI a los obispos sobre la remisión de la excomunión de los 4 obispos consagrados por el arzobispo Lefebvre, después de que se levantase esa excomunión que había dictado Juan Pablo II. Pues hubo tal protesta, tal malestar entre obispos, no clero, no Hans Kung, no comentaristas de periódico, que él tuvo que escribir una carta en la que Benedicto decía que el morder y devorar, así esta expresión morder y devorar que cita San Pablo cuando escribe a los Gálatas, dice, existe también hoy en la Iglesia como expresión de una libertad mal interpretada. Es decir, incluso dentro de la Iglesia había gente que odiaba a Juan Pablo II y a Benedicto XVI. Esto ya viene de los años 50 y sobre todo de los años 60, cuando y de la teología de la liberación, que ambos contribuyeron a desarmar intelectual y moralmente. Sí, pero Juan Carlos, no solo la teología de liberación, sino también es la llamada liberación sexual de los años 60, todo ese ambiente de mayo del 68, que en el último texto que yo conozco, que escribió Benedicto XVI, una carta sobre los abusos sexuales que lo hizo... Sí, sobre la pederastia, que ponía el origen en el 68. En la revolución sexual del 68. Y ahí cuenta cómo se introdujo en la Iglesia y eso fue luego difundido por obispos y por muchísimos formadores y académicos, algunos de ellos jesuitas, y no digo más, que no existía una moral permanente, que la Iglesia no podía seguir atascada o atrasada o agarrotada, según las expresiones de estos profesores y sacerdotes, en una moral permanente e inmutable. Y moral, como tú sabes, Juan Carlos, moral no es un asunto, no se refiere solo al sexo, sino la moral pues también afecta pues a la economía, a la conducta que tenemos con el prójimo, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí es donde ya empieza ese germen de ese virus del relativismo. Y como eso empapa
aparte a un sector creciente de la Iglesia, primero los consagrados, los académicos y luego pues los fieles, los laicos. Entonces ahí se da cuenta, y eso, pues eso es la quinta columna, que ha sido letal y está siendo tremenda, está demoliendo a la Iglesia desde dentro, y que ha contribuido de manera muy importante a esta leyenda negra que se ha lanzado sobre Juan Pablo II y sobre Ratzinger. No, acuérdate del título de aquel libro tan inquietante, El último Papa de Occidente, así entre interrogantes. Libro, por cierto, recomendable, pero bueno, si uno tiende a inquietarse, mejor que no lo lea, porque puedes acabar quitándole los interrogantes. Se refiere a Ratzinger. Pues sí. Bueno, los creyentes pues tenemos el consuelo de, como decía el propio Benedicto, citando a Jesucristo, de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, pero pues muchas veces se hace muy duro aceptarlo, y también algunos pues recordamos las palabras del propio Cristo en el huerto de los Olivos, en el Jueves Santo, de Señor, si puede ser que pase de mí este cáliz. No, pero Pedro, puede no ser ya un Papa de Occidente, porque en definitiva aquí lo que se enfrenta, el otro día lo comentaba Ignacio Camacho en su columna en ABC, dos visiones, digamos que la del actual papado sería un apartamiento de la visión eurocéntrica, por utilizar los términos al uso, y una aproximación más hacia otras concepciones del mundo, que en definitiva son otras cosmovisiones. El problema es que la cosmovisión cristiana es muy difícil de separar en nuestras coordenadas, en nuestra estructura moral y mental, de lo grecolatino, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si la Pachamama y el sincretismo que se busca puede dar algo mejor que lo que había conseguido la civilización, ¿no? Pues sí, mira, en un artículo sobre Benedicto, pues citaba a otro Benedicto, a Benedicto XV, que fue elegido justo en el verano de 1914, cuando empezaba la Primera Guerra Mundial. Y en muchos de sus escritos durante esa guerra, él la calificaba de el suicidio de la Europa civilizada. Entonces, claro, es que la destrucción de la civilización cristiana europea, que a fin de cuentas Europa ha sido el vaso que ha contenido pues lo que la civilización, las bases de la civilización, exactamente. Claro, si se rompe ese vaso porque el cristianismo se agua, lo que va a quedar no va a ser un mundo de happy pandy, un mundo feliz, una especie, lo que consideraban los ilustrados y consideran todavía muchos, tal, que era el paganismo, que era una fiesta permanente, de buen salvaje, en Grecia, de Roma. Sí, claro, era una fiesta permanente si eras de los que mandabas. Y aún así, lo que había era un mundo durísimo. El mundo chino, o sea, un mundo sin cristianismo sería lo peor, lo que tenemos, lo poco que sabemos de lo que es hoy China. O sea, un poder despótico, por ejemplo, que con la excusa de supuestos contagios del COVID encierra a millones, docenas de millones de personas en las ciudades y no las deja salir. Y la desesperación es tal que había gente que se tiraba por la ventana. O sea, bueno, pues ese es el mundo que podemos acabar sufriendo en el caso de que desaparezca el cristianismo. Pedro Fernández Barbadillo, ha sido un placer. Muchísimas gracias por tu análisis, además tan pedagógico. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Feliz año y felices fiestas. Muchísimas gracias a vosotros y feliz año. Bueno, precisamente quería incidir en la dimensión política que resaltaba precisamente Juan Carlos Girauta, y sobre todo por esa convivencia, ¿no?, digamos, que ha habido durante prácticamente una década. Hay que recordar que han estado 10 años prácticamente viendo puerta con puerta, coloquialmente hablando, los dos papas, el Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI, en el convento del Vaticano, sin que
el sucesor, sin que el predecesor, mejor dicho, haya interferido, digamos, en la labor de su sucesor en el cargo, del Papa Francisco. Pero realmente, decía yo esta mañana con Alicia Delibes, se habrá llevado a la tumba lo que opinaba realmente, porque son dos figuras totalmente antagónicas. No, la verdad es que según hemos leído en estos últimos días, el seguimiento de cómo era la relación entre los dos papas nunca había ocurrido en 6 siglos, o sea, que convivieran Papa emérito y Papa ejerciente, por así decirlo. No habían convivido tampoco. No habían convivido. Nunca habían convivido. Hubo 2 papas, pero sin convivencia. Y aquí estaban a 3 metros, o sea, a llamada de puerta. Por lo que se ve, los primeros tiempos fueron, digamos, no muy fluidos, según la teoría. No sé si eso es leyenda negra, leyenda urbana o qué tipo de leyenda. Pero luego el nivel de, claro, son 2 personas muy inteligentes, y Benedicto sabía, cuando dio el paso al costado, que dicen, ya sabía lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer. Y se trataba de ayudar a su sucesor, no nos engañemos. Él tenía de aspiración algo más elevado que sencillamente lo que es el trato, la relación humana entre 2 personas, muchísimo más. Y por lo visto, por lo que se ve, sí que le escuchaba Francisco, que le visitaba, que iba a verlo con cierta frecuencia. La relación se tornó muchísimo más fluida, más razonablemente entrañable, por así decirlo, y de gran yo creo que aportación por parte de Benedicto a Francisco, que el Papa Francisco ni intelectual ni teológicamente tiene el nivel, porque es imposible llegar al nivel de Benedicto, pero sí que tuvieron al final, durante muchos años que han estado conviviendo, 8 años, 9 años, tuvieron una relación realmente fluida, que se transformó evidentemente y que aportó grandes logros para la Iglesia. Ahora, cuando hablábamos de lo del fin del cristianismo, está claro que a finales de los 90 el cristianismo, que yo me acuerdo de la portada que lo menciona hoy Olegario en su artículo en su tercera vez, dice, oye, somos los últimos cristianos de Europa. Estábamos en ese plan, y es verdad que la aportación de Benedicto, del Papa Benedicto, fue fundamental, y lo que le transmitió a Francisco con sus teorías y con su forma de hacerlo. El Papa Francisco pensaba que había llegado porque la Iglesia se encogía y él tenía que ser un activo de marketing. Se trataba de trasladar desde una perspectiva universal, trasladar lo que podía haberse encogido en los tiempos de Benedicto. Cosa que no es así, porque fíjate, las audiencias, de Benedicto los miércoles en la plaza de San Pedro eran las más concurridas. Sí, hoy se recuerda con... Y es verdad, solo tienes que ver los testimonios, dice, es que era impresionante la afluencia de gente a escuchar a Benedicto. Pero es verdad que no sé si le habrá, tendría buena relación, pero no sé hasta qué punto le habrá influido, porque Francisco es el contrapunto casi ideológico, ¿no?, a Benedicto XVI, tanto en lo que se refiere, me estaba acordando ahora con respecto al islamismo, al radicalismo islamista, como cuando ocurrió, porque eso lo llevamos en la revista, en la lectura del próximo número, es el aniversario de la matanza de Charlie Hebdo, de los dibujantes de la revista satírica francesa, la matanza que perpetraron los islamistas por la publicación de las caricaturas de Mahoma. Francisco lo que dijo fue, es que si insultan a mi mamá, pueden esperar también que a mi mejor amigo puede esperar que yo le golpee. Le dé un puñetazo. Sí, le puñetazo, casi como justificando el atentado. Y respecto a la teología de la liberación, pues el Papa está resucitando, claro, él viene del trasfondo peronista, y justamente la teología de la liberación, que estuvo rodeada, siempre ha estado en Europa, en España, con un halo muy idealista, ¿no?, de la lucha por los pobres, yo la he conocido los efectos sobre el terreno en Centroamérica, por ejemplo, y es efectivamente un movimiento mesiánico que no dudó en llevar armado a la muerte a su grey, que eran además personas, grupos muy particularmente desfavorecidos, como pueden ser los indígenas, y no dudó en usarlos como carne de cañón en este proyecto totalmente mesiánico.
mesiánico, ¿no? Entonces, ver que de nuevo, y además es verdad que había muchos jesuitas dentro, por eso a lo mejor Francisco es mucho más suave, y luego por su propia trayectoria, su propio origen argentino, ver que de repente empieza a codearse y a llevarse, apoyar a unos líderes latinoamericanos y a otros no, esos líderes justamente populistas de la izquierda populista, pues no es la verdad muy... No sé si Ratzinger estaría muy contento con eso, ¿no? Yo creo que estamos todos influidos por la película, no sé si era de Sorrentino, en la que se ve la convivencia de ambos y cómo se empieza, digamos, por el fútbol, la final de Argentina y Alemania y todo eso. Yo creo que nunca sabremos si, porque ambas posibilidades existen, ¿no? Puede haber sido una convivencia de respeto basada en esas pequeñas cosas entre dos ancianos, ¿no? Uno más anciano que otro, o puede haber sido, como decía Alejandro, una cosa más profunda, más humana, que tendría más sentido que Francisco, teniendo a mano al gran intelectual de nuestra época, tirara de él, aprovechando que además es el gran teólogo y que ha sido papa. Claro, y tenía la experiencia. Claro. Sí. No, es que es más político. Estoy de acuerdo con lo que dice Maite, es cierto, oye, evidentemente viene del peronismo, viene de donde viene, el Papa Francisco está claro que está en ese sentido en las antípodas. Es un recurso al populismo que también se ha dado en la Iglesia, un recurso al populismo. Lo cual no quita que la magia del Vaticano y de San Pedro, y teniendo evidentemente... No arrancaron bien la relación, y además hay mucho testimonio de gente que conocía cómo no arrancaron bien, pero luego la relación fluyó en una dirección. Está claro que el Papa Francisco tenía muchas falencias, tenía muchos agujeros de formación, no es un teólogo, es lo que es, y por eso lo nombraron y lo pusieron ahí al frente de la Iglesia, pero sí que escuchaba mucho más de lo que posiblemente se imaginaba a Benedicto, y la relación y la frecuencia en el trato y las visitas y todo eso, había gente que se sorprendía porque pensaban que iba a quedarse Benedicto ahí en el rincón del Vaticano y que adiós muy buenas y así te he visto, no me acuerdo, y parece que no fue así, sino más bien todo lo contrario. Bueno, y ahora que hablamos de populismos, ese recurso tan manido y que han utilizado últimamente en los mensajes de fin de año de varios presidentes autonómicos, especialmente me estoy refiriendo a los presidentes autonómicos de Castilla-La Mancha y de Aragón. Silvia, supongo que de esto han hablado nuestros oyentes. Vaya pareja. Sí. Por supuesto, de ellos vamos a hablar, a escuchar lo que dicen los oyentes dentro de unos instantes, pero es que nos hemos quedado sin papa y me podréis decir que me estoy equivocando, que no, que está todavía Francisco en el Vaticano, pero es que el sentir general de los oyentes, de la audiencia, es ese, que nos hemos quedado sin Santo Padre. Con su muerte, desde luego, Ratzinger ha dejado huérfanos, podríamos decir, a muchos fieles que no confían y que en realidad nunca han confiado en Bergoglio, el Papa comunista. Así que si os parece, les escuchamos dentro de unos minutos. 9:59 minutos de la mañana, una hora menos en el archipiélago canario, y es el momento de escuchar a nuestros oyentes. Silvia. Vamos a escuchar esos mensajes dedicados al Papa Benedicto XVI para terminar conociendo las opiniones de la audiencia sobre los mensajes navideños de los presidentes regionales. Os avanzo, a Castilla-La Mancha y Aragón vamos a tener que mandar algún que otro paraguas para que aguanten el chaparrón. Ratzinger combatió el nazismo, combatió el fascismo, combatió el comunismo, combatió la yihad y siempre defendió la libertad, la fe y la razón. Un referente que tendremos para siempre. Bueno, pues el Papa Benedicto era el Papa para mí. Yo siempre lo sentí así. A lo largo de todos estos años nunca me identifiqué con el Papa actual. Este no me representa. No es que no me diga nada, es que todo lo que me dice este Papa me resulta insufrible, vamos. Ha muerto el verdadero Papa. Lo que hay ahora no es nada. El relevo no ha sido de lo mejor para la Iglesia y para el cristianismo. Así que yo creo que también este año el Papa Francisco se retirará a sus aposentos. Cuando los comunistas no le quieren, por algo será. Y con este que tenemos ahora, ha sido todo lo contrario. Yo que vivo en Barcelona, el recibimiento que le hicieron, las fechorías que le hicieron, porque torcieron todo su itinerario. Aquello fue desastroso. En este año, por fin, electoral, espero que todos los varones del PSOE, junto con su jefe de la Moncloa, se vayan por la alcantarilla de la historia, de donde nunca debieron salir. El resumen de los discursos de Paje y Lambán es muy fácil de hacer. Bla, bla,
bla. Carabanzo en Castilla-La Mancha, como le llamamos, lo que está haciendo es demagogia pura y dura, puro teatro, vamos. Se está echando al otro lado del bando y no sigue, dice que se revela contra Pedro Sánchez porque lo ve peligrar. Sabe que no le dan los números porque Pepe y Vox sacan la mayoría absoluta ahora mismo y va a ser peor el descalabro de aquí a mayo. Cuando oigo a estos dos reyezuelos socialistas, solamente se me vienen dos palabras al pensamiento: hipócritas y fariseos. Y otra cosa también se me viene a la mente, que cuando aparece su amo y dice: ¿de quién depende vuestro puestecito en esta comunidad?, se mean patitas abajo cagados de miedo. Eso es. O sea que menos lobos, caperucitos. Bueno, y es que no hace falta irse muy lejos, hay que ver los precedentes de los últimos tiempos. Han agachado efectivamente la cabeza tanto el señor Page como Lambán, y recordaba yo como sus propios diputados, tanto en el Congreso como Senado, la representación que tienen en el Senado, por ejemplo, cuando se ha aprobado la derogación del delito de sedición o la rebaja de la malversación en el Código Penal, con lo cual ellos podían haber frenado en algún... Pero ¿sabes lo que dice, por ejemplo, Lambán? Dice: yo no he puesto ni un solo diputado en la lista del Congreso. Ya, que lo ha puesto Ferraz, sí, a eso se aferran. También dice Page que él, claro, aunque quisiera, no podría hacer eso. Ahora, eso es de acuerdo, pero ¿y si lo dice públicamente? Yo pido a los diputados que representan a esta... Claro. Es decir, bueno, representan a toda España, pero los que han salido por estas circunscripciones. Es decir, sí, que lo haga. A ver, ¿os acordáis cuando el PSOE decidió permitir la investidura de Rajoy, cargándose el no es no? Ahí el PSC votó en contra. Como un solo hombre. Sí, hubo... Entonces, quiere decir que tú puedes hacer eso. Y Margarita es decir, Robles. no, es que en el PSC sí, no, en el PSC sí, y en el Partido Socialista de Castilla-La Mancha no. Yo tengo afecto, o sea, siento afecto por Emiliano García Page, pero yo creo que no se puede estar vacilando. O sea, en tu discurso es una cosa y luego los silencios, ¿qué? Es que hay cosas que tienes que decir, Emiliano, públicamente. Por ejemplo, me gustaría que los diputados tal, que son de mi tierra, votaran en este sentido. Bueno, ya no solo a la hora, si miramos efectivamente al Congreso o al Senado, sí, pero luego también mirando ya directamente a la propia plaza de Castilla-La Mancha. Page, con quien ha pactado la gran mayoría de sus leyes autonómicas, o quien ha sacado todos los acuerdos, siempre ha sido con Unidas Podemos, jamás con el... Eso fue antes, porque ahora es que sí, ahora ya no estaban. Con el Partido Popular no ha llegado a ningún acuerdo. Recientemente, antes de final de año, el Partido Popular registraba, creo que era una proposición para denunciar precisamente, para denunciar abiertamente la derogación del delito de sedición, y Page... Bueno, es que Núñez viene fuerte. Núñez viene fuerte, cual... y Ciudadanos desaparece, y por lo tanto está tambaleándose la presidencia en esa comunidad y en otras. Pero no está tan segura como en otras plazas, como por ejemplo eso digo Valencia. Que se están tambaleando y que por lo tanto... Cuidado, que lo de Valencia puede dar también un vuelco de narices, También puede. Cuidado, porque estamos viendo cada día el goteo del escándalo de la corrupción, le está sacudiendo muy duro. Corrupción familiar y corrupción peor aún de la vicepresidenta. La corrupción familiar lleva mucho tiempo y no impidió que ganara y que tuviera buenas perspectivas electorales. Ahí no es que los corruptos de izquierda, para el votante de izquierdas, no deben ser corruptos. Por eso yo digo que ahora, frente a las encuestas y demás, digamos que hay una tolerancia por parte del votante de la izquierda a su propia corrupción. Lo hemos visto en Andalucía, el ejemplo son los seres. Alta, pero no todo infinita. El mundo tolera. Vamos a ver. Por eso las encuestas le están dando 93 escaños al PSOE. Sí, pero a mí me sigue asombrando que tenga todavía... No, a mí me sigue asombrando que exista. Es decir, las encuestas, le dan 93, pero cuando veis, por ejemplo, que estamos todavía, falta mucho para las elecciones generales. Y cuando hablan de evaluación de liderazgos, resulta que Feijóo y Sánchez aparecen empatados. Pero eso es porque Yolanda les supera con 4. Maite, la valoración de liderazgos, la valoración de políticos es una estupidez estadística, porque
izquierda tiende a puntuar con la nota más baja posible a la derecha y el votante de derecha tiende a puntuar de una forma más generosa al de izquierda. Y eso es sabido. Entonces hay un sesgo descomunal que es estructural. O sea, el izquierdista odia al derechista y el derechista en general no odia al izquierdista, sino que piensa que está equivocado o que tal. Y no le va a poner un 0 o un 1, que es la nota mínima muchas veces. Le va a poner un 3 o un 4. Mientras que el izquierdista, el votante de izquierdas, ¿cómo valora usted a Feijóo? El PP, 0. No puede. 1. Ayuso, 1. Pero en la Comunidad Valenciana ni nada. Ahí el PP el problema que se topa es que Mazón, su candidato para Valencia. Para Valencia sí, no es conocido. No es todavía suficientemente conocido y estamos a poco tiempo en este caso para nada. La gente va a votar en contra de Chimo. La gracia es que Puig sí es conocido. Demasiado conocido. En contra de la corrupción. La gente va a votar en contra del PSOE y la gente va a votar en contra de Pedro Sánchez. Y en contra de los abusos a las menores tuteladas. Y en contra de toda la parafernalia que ha rodeado el tema de Oltra. Pero es que las elecciones de mayo van mucho más allá de elecciones autonómicas y elecciones municipales, como todos sabemos. O por lo menos es como lo está planteando tanto Feijóo, que lo dijo aquí cuando en la entrevista con Federico, como el propio Moncloa. Moncloa está por eso va a estar ahora mismo, elecciones... van a estar con giro moderado, ahora como que Pedro Sánchez va a hacer como que se distancia de Esquerra, pasta, fondos europeos, dádivas y... A ver si llega, pero bueno, sí, los planes de ayuda, otra cosa es que no llegue más adelante, pero los anuncios van a ser todo, veremos, supuesta moderación y ahora ya con vistas también a la presidencia europea. Igual hay más tijera de lo que se cree. De repente Sánchez va a intentar recuperar un perfil presidencial que ahora mismo no ha perdido y yo no estoy tan segura. De la encuesta del Mundo, lo que es evidente es que desde hace ya un buen tiempo, antes del verano, o sea, es que no consigue sumar. Pedro Sánchez en ninguna encuesta no suma. Y sin embargo, sí que se ve más claro, cada vez más claro, oye, el efecto Feijóo funcionará o no funcionará, pero que con Vox sí que suma. Y eso va a ir no en todas las encuestas. Las últimas que conocíamos de este 2022 no sumaba. No llegaban ni tan siquiera. Ahora sí, la del Mundo, ayer la del Español. Hemos vivido 15 días negros en el diciembre más negro de nuestra democracia. Las barbaridades que se han hecho por parte de Moncloa en estos 15 días no tienen nombre. Ya no digo por eso, como este gobierno se está deslegitimando en el ejercicio, va a jugar muy sucio. Y a la vista de una serie de encuestas que todas dirán que necesariamente Feijóo deberá pactar con Vox, empezará un acoso, un ataque indiscriminado, terrible, diario y constante contra Vox por lo que es y contra el PP por la necesidad de valerse de Vox. Es decir, ellos van a presentar como ilegítimo el resultado antes de que se celebren las elecciones. No, así va a ser. Bueno, ellos tienen que airear el caso Castilla y León, es evidente, están gobernando juntos y no han matado a nadie de momento, que se sepa. Yo creo que ese argumento pudo valer y ya no vale. Y ya no le vale a Moncloa. Le vale a la izquierda sí, como votantes. Pero van a ir más por el lado de lo que tú estás diciendo, orgía de gasto de aquí. Pero yo no hablo de sus efectos sobre el voto, hablo de sus efectos sobre la estabilidad del sistema, porque ellos van a deslegitimar el resultado antes de que se produzca. No hay más vale que el PP... Y van a arder las calles el día de las elecciones por la noche, como Indra haga alguna cosita que no me refiero a pucherazos, como por ejemplo, no me refiero a pucherazos, alguna cosita como por ejemplo retrasar los resultados en alguna zona. Impensable. Eso puede ser. Con Gargarian allí, impensable. Eso puede ser. No es inconstitucional. Bueno, y esto de lo que estamos hablando precisamente de esta dictadura, básicamente de lo ideológico también con estas leyes que mencionaba además Barbadillo hace unos instantes, es lo que va a heredar Feijóo si se cumplen todas las encuestas. ¿Y qué va a hacer Vox? Porque en Vox también llamaba mucho la atención ese movimiento de Rocío Monasterio, que al parecer, en esto contextualizan siempre, es un movimiento que viene directamente, el plácet lo habría dado la Dirección Nacional, por parte de Santiago Abascal, de decir que no a los presupuestos de la Comunidad
Comunidad de Madrid. Yo no sé cómo están las relaciones actualmente entre Partido y Vox, cuando vemos que efectivamente suman ahora las encuestas, sí, pero vamos, que están condenados a Es una cuestión de entendas. supervivencia, es que Ayuso es un fenómeno que lo absorbe todo y como no se distingan como marca un poco en algo, se los va a tragar enteros. Pero puede tener castigo para las elecciones, es un movimiento muy arriesgado, puede tener también castigo. Ha mejorado tamén, por cierto, en las encuestas, después de lo que vivimos con Macarena. Si no tengo otra, tengo que hacerlo, pero haciéndolo, ¿qué me puede pasar? Depende de cómo justifiques el hacerlo. Si lo venden bien. De pronto fue... Y lo han vendido fatal, perdón. Lo han vendido fatal. No se explica. No se entiende. No se explica más que un deseo de poner palos en las ruedas. Y si con eso quieres marcar distancia a base de tener irresponsabilidad institucional, pues no creo que sea un buen mensaje. No se explica porque no está calculado en el momento justo por las personas adecuadas y ejecutado por una sola mano. Está hecho quizá por varios autores con ritmos distintos y por eso no se explica bien. Dicho lo cual, si no hiciera nada, Vox en Madrid no tiene nada que hacer con Ayuso, pero nada que hacer quiere decir que lo va a absorber como absorbió a Ciudadanos enterito. Pero mira, hasta la en las cola. anteriores elecciones mantuvieron el tipo. Sí. Y porque ahí sí pueden apelar a votantes, incluso, porque además fue una estrategia en su día inteligente, que fue Vox moverse hacia el voto de la izquierda, que consiguió cierto voto de la izquierda. 80.000 y no pisarse, claro, no pisarse ahí los terrenos. Es muy complicado, también para el propio Feijóo, porque Feijóo es verdad que se está viendo que hay cierto trasvase de voto de los votantes que han votado, no socialistas, sino que han votado al PSOE. Moderados, lo está llevando el PP. Entonces, no quiere Feijóo espantar a ese nicho, y es lógico. Pero a base de no espantar al nicho, a lo mejor tiene una parte el votante suya de Vox que se va a Vox. No va a moverse el votante de Vox, yo creo. Digo el votante del PP, que no acaba de estar cómodo con Feijóo. Yo creo que ya tuvo su si techo, tan cómodo quiere estar Feijóo con el PSOE, a lo mejor estos estarán incómodos. Depende qué campaña haga, pero ahí tiene Ayuso, ahí tiene otros líderes que sí pueden compensar. Digamos, yo creo que se pueden repartir los papeles, poli bueno, poli malo, pero el candidato moderado, es él. más... El candidato es él. Y si a ti te hacen una entrevista, como le hacen ayer en el ABC, y eres el líder de la derecha, pues está bien que digas, yo voté a Felipe González y mi inspiración son Felipe González, Aznar y Rajoy. Muy bien. Pero que luego, digamos, te entretengas con lo de Felipe González y lo que yo le admiro y lo que yo considero sus opiniones y lo que yo le valoro, ¿por qué no lo diriges hacia Aznar? Ya has dicho que González te pareció... Pero eso lo dice en detrimento de Pedro Sánchez. Pero claro, una lectura, pero claro que sí, pero para caer bien, al socialista que duda. Abanderar la moderación en un momento de polarización. Pero el socialista que duda, tú lo atraes en la misma medida en que pierdes hacia Vox al pepero que duda. Yo también tengo dudas. Yo creo que el pepero está tan hasta las narices. Se ha creado a partir de una pérdida de voto por la derecha. Y Cataluña, claro, vamos a ver cómo encara, exacto. Cómo encara también Rajoy las promesas. Además, se palpa una voluntad de cambio. ¿Pero en qué está lo distinto? De cambio. ¿En qué está lo distinto? En que hay un nuevo señor en Génova, simplemente... Y hay un partido consolidado que se llama Vox, que tiene visos de sacar 50 escaños. Con lo cual se acaba... Claro, con lo cual se acaba el cuento del voto útil. La gente sabe que vota contra Sánchez votando PP o Vox. Exactamente. Exacto. Pero eso ya es así. Y entonces, entre los dos, quien me caiga mejor, quien diga cosas que me suenen mejor. Siento interrumpir este debate que está siendo tan interesante, así que os emplazo a que vengáis la próxima semana ya con Federico Jiménez Los Santos, ya con el director de este programa que se incorpora tras las vacaciones navideñas. Muchísimas gracias, Alejandro, gracias Maite, gracias Juan Carlos, y felices fiestas. Igualmente. Y felices Reyes, si no tenemos oportunidad de volvernos a ver. Vamos a irnos al Corte Inglés, novedades con Naya Pertusa. Buenos días.
Lo mejor del Año Nuevo, con diferencia, es el roscón de Reyes, el del Corte Inglés, claro, en cualquiera de sus variedades, relleno de nata, con o sin fruta escarchada, relleno de trufa, el de crema o el clásico sin relleno. También diferentes, como el relleno de nata al Pedro Ximénez, cubierto de chocolate, el rocher o el más novedoso de turrón de chocolate Suchard. Inigualables, porque los elaboran de manera artesanal, con masa madre, la más exquisita fruta escarchada, agua de azahar, mantequilla 100% y la nata más deliciosa como la de siempre. Además, en el Corte Inglés les añaden las sorpresas más espectaculares. Este año hay 25.000 euros en premios, que encontrarás como vales regalo de hasta 1.000 euros. Y grandísimas sorpresas de viajes El Corte Inglés, como viajes al Caribe, estancias en paradores o experiencias Smartbox. Busca la tuya en los roscones del Corte Inglés. Feliz Roscón de Reyes en Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la app. Bueno, muchísimas gracias, Naya Pertusa. Y ahora con Daniel Muñoz vamos a actualizar todo lo que ha acontecido durante estos últimos minutos. Creo que nos tenemos que ir a Roma. Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Sara? Buenos días de nuevo. Abierta desde hace más de una hora esa capilla ardiente para dar el último adiós a Benedicto XVI. Día un tanto desapacible hoy en Roma, lo que no está suponiendo un impedimento para que los fieles guarden cola. La fila rodea ya la Plaza del Vaticano. Se espera que entre hoy y el miércoles pasen por la Basílica de San Pedro en torno a 35.000 personas. En España, Sara, el año empieza con datos económicos no muy buenos. La luz repunta hoy hasta los 114 euros y la producción manufacturera, índice que acabamos de conocer, acumula 6 meses a la baja. Entre tanto, pendientes del ingreso en prisión de 4 exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados por los ERE. Terminaba anoche el plazo para hacerlo de manera voluntaria y no fue así. Se mantiene suspendida la entrada del expresidente José Antonio Griñán. La audiencia de Sevilla está a la espera de conocer ese informe médico sobre el cáncer que padece y que, según su abogado, es incompatible con hacer vida en la cárcel. Se espera que seguramente ya la audiencia disponga de ese informe este próximo miércoles. Esta mañana hemos conocido también una operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil contra el narcotráfico, concretamente en la costa de Málaga, aunque también atañe a algunos puntos de Cádiz. Desarticulado una red criminal dedicada a robar a otros narcos, muy violentos, dicen, utilizaban armas de guerra y se hacían pasar por agentes de la autoridad. 10 detenidos, 6 de ellos ya han ingresado en prisión preventiva. Y vamos a terminar con la información del Rally Dakar. Bueno, suerte. En marcha ya la segunda etapa, ha abierto pista Carlos Sainz, al que deseaba, lo escuchábamos, suerte su hijo Carlos antes de salir, el piloto de Ferrari en Fórmula 1. De momento no marcha mal, mejor de lo que pintaba en un primer momento, porque ha comenzado la etapa un tanto mal. Acaba de pasar por el segundo punto de control y ha recuperado el tiempo que le había metido a la tilla en el primero. Lidera de momento al Rally con Peter Hansel también cerca, así que de momento en esta segunda etapa del Rally Dakar pues está todo bastante apretado. Ojalá que concluya igual de bien que ayer. Ojalá que sea una de las primeras de muchas victorias que podamos atesorar durante este 2023. Muchísimas gracias, Daniel Muñoz. Damos la bienvenida a Isabel González. ¿Qué tal? ¡Feliz año! ¡Feliz año, Sara! A ti y a todos los oyentes. Bueno, pues a nosotros ya sabes que nos fascina un culebrón, y el de Mario Vargas Llosa, que iniciamos la semana pasada, e Isabel Preisler, pues todavía más. ¿De qué vamos a hablar nuestra tertulia de la Crónica Rosa? Pues no puede ser de otra manera, de esta expareja. Ella está en Miami y él hasta hace unas horas estaba en París. De hecho, estaba leyendo una edición de las primitivas o de las primeras de Madame Bovary, mandando mensajitos aquí a nuestra Preisler. Hay declaraciones de Mario Vargas Llosa, llegó ayer a España y hay una cámara que estaba pendiente de lo que pudiera decir y confirmó que no existe relación con la socialité o con la reina de corazones, como queramos llamarla. Pero ahora, en unos minutos, lo escuchamos. Tenemos que hablar, por supuesto, de lo que ocurrió en la Gala de las Campanadas. Yo no sé si vosotros estuvisteis pendientes de la interpretación alegórica. Bueno, hay que decir que se llevaron con creces la audiencia. Ahí, no sé si es el 36 o el 39% de los espectadores que estaban pendientes de Pedroche y no estaban pendientes de Ana Obregón y de los morancos, que eran artistas
artistas invitados. Eran segunda regional si comparamos lo de las cifras. Luego hay que reconocer que todos cuando vimos el vestido se nos quedó la primera uva atragantada. Vestido. Bueno, vestido por decir algo. O como lo queramos llamar. Pero lo tenemos que comentar porque además sigue a un comunicado que ha hecho la pareja quejándose mucho de cómo se da a conocer la noticia del embarazo. De hecho, parece ser que estarían incluso pensando en emprender acciones legales contra la revista Lecturas por haber desvelado que están esperando un bebé. Y luego pues hay que hablar de otro comunicado más de Shakira, intensísimo, que ha hecho público hace unos minutos, hace unas horas, que yo ya no sé muy bien ni por dónde coger. No sé si es un comunicado, si es una poesía, si es una canción nueva o si ya es muy pesada, ya, por favor, que sí, que ha roto y que le inspira. Pero a lo mejor también le puede inspirar para empezar a hacer otro tipo de cosas. Así que todo esto, yo que creo que la Crónica Rosa no hay que perdérsela, pero de ninguna manera. Por supuesto, así que no te vamos a robar más tiempo. Con Isabel González y todos sus tertulianos se van a quedar hasta las 12 del mediodía. Nosotros regresamos mañana a las 7. Es Radio. Felices fiestas.